Bienvenidas, bienvenidos a Jazz en el Camino Magazine, un programa que te acerca al multiverso del jazz, noticias, entrevistas y propuestas en torno a la música que nos apasiona, conducido por Antonio Torres y Rafael Vascón. Llegamos hasta vosotros gracias a Radiopolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino Magazine. Os presentamos en este número de Jazz en el Camino Magazine un recorrido por el jazz que podemos encontrar en el momento actual en nuestro vecino país, Portugal. Para este recorrido nos acompaña hoy de nuevo Miguel Solís, buen aficionado al jazz que ha buceado en lo que se mueve hoy en este país vecino, en lo mejor del jazz. Agradecemos a Sejazz su colaboración. Pues sí, hoy estamos de nuevo con Miguel para, hace poco realmente buscamos en Portugal, celebraban los 100 años de la llegada del jazz a Portugal, de la mano sobre todo de Luís Vilas-Boas y de todo lo que fue el Festival de Jazz de Cascais, etcétera. Y la verdad es que Portugal siempre nos ha dado lecciones en cuanto a que tanto en radio como en posibilidades creo que siempre ha estado por encima de nuestro país para difundir el jazz, ¿no? Quizás sea por esa cultura más anglosajona que la nuestra, ¿no? Y pues hoy Miguel lo que va a hacer es ponernos en contacto con lo que se hace ahora. Algo viene de vez en cuando y de hecho con el programa Libex pues ha venido mucho de Portugal este año a la sede de Sejazz, pero seguro que Miguel nos trae gente que muy desconocida pero que tienen un nivel impresionante, ¿eh? Así que bienvenido Miguel y vamos allá, ¿eh? Muy bien, un placer de nuevo estar con vosotros y echar la tarde con música que desconocemos. Pues si te parece vamos a empezar con algo que ya ha empezado a sonar en el programa como solemos hacer. Se trata de un batería de João Lencastre, de Lisboa, y que nos trae un tema muy de algo que hemos hecho un poco enlazando con lo que Miguel nos trajo la otra vez, que es Ornette Coleman como el padre del free jazz. João Lencastre a mí me ha sorprendido que hace una versión de Gigin de Ornette Coleman mucho más free que el propio Ornette Coleman. Uh-huh. Así que vamos a escuchar un poco de esa versión con este batería que además viene con Ricardo Toscano al saxo alto, Pedro Branco a la guitarra, João Bernardo a los sintetizadores y los teclados, Nelson Cascais al bajo, João Pereira a la batería y el titular, otra batería más, João Lencastre. Gingy.
Miguel, has hecho una lista de temas y de artistas para el programa con músicos que la mayoría son desconocidos, pero ¿qué crees tú que tiene el jazz en nuestro país vecino como un rasgo más o menos genérico que te haya traído a ti? Bueno, antes de nada quería decir que es una lista un poco, es bastante limitada y es una aproximación muy personal. Yo me he intentado informarme un poco de cómo está la situación de la música de jazz en Portugal y me he encontrado que hay un grupo de músicos que son muy activos, que colaboran entre ellos muy frecuentemente. Hay muchos músicos, ya simplemente entrar en la revista de referencia que es jazz.pt, jazz de Portugal, y ahí podéis encontrar un montón de músicos que realmente vamos a tocar muy pocos de ellos, ¿no? Y me ha sorprendido de estos músicos que muchos de ellos están bien conectados con otros músicos europeos, ¿vale? Hay un sello discográfico del que hablaremos después que yo creo que los aglutina y también pienso que la situación laboral de muchos músicos tampoco creo que sea muy boyante porque hay muchos que desarrollan su carrera tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la salud de la música portuguesa es bastante buena. Y después hablaremos de los sellos discográficos que yo creo que son bastante importantes. Y ahora nos vamos a ir con otro olipoeta. Se trata de Andrés Fernández. Nos has traído un tema, One Line Only, de un disco que se llama Motor 2, que es muy reciente. Lo han publicado el mes pasado, en febrero del Sí, 25. he intentado recoger música lo más reciente posible para tener digamos, una fotografía lo más actualizada de la situación de la música de jazz en Portugal, ¿no? Eh, este guitarrista, bueno, tiene una larga trayectoria y, y este disco está dedicado a un gran pianista del que hablaremos posteriormente, que es Sassetti, y está grabado en el Cara. El Cara también hablaremos de él después cuando hablemos de la orquesta de Matosiños. Sí, realmente, bueno, pues ambos nombres que han salido, tanto Sassetti como Matosiños y todo su entorno, pues en este tema que vamos a poner se grabó en el estudio de Matosiños y además es un homenaje a Bernardo Sassetti. Así que vamos a oír a Andrés Fernández en la guitarra con José Pedro Coello en el saxo tenor, Miguel Meiriños en el piano, un contrabajista argentino que vive en Oporto normalmente, que también tiene un sello, crearon un sello también con un trompetista en Oporto y el batería Marco Cabaleiro. Así que One Line Only de Andrés Fernández.
Nos vamos ahora a Oporto y a ese ámbito portugués con una gran orquesta de jazz y con un invitado muy especial. Sí, nos vamos a Matosinhos, que es una ciudad cercana a Oporto, y allí radica la orquesta de jazz, yo creo que la más importante de Portugal, ¿no? Esta orquesta se fundó en el 97, en el año 97, y está financiada por la Cámara Municipal de Matosinhos. Tienen un estudio de grabación que se llama el CARA, que es un centro de alto rendimiento artístico, donde organizan, bueno, pues fundamentalmente grabaciones con músicos de nivel. Por allí han pasado músicos muy importantes y la verdad es que hacen una labor importantísima en el jazz portugués. Sí, aquí Sí, está un gran guitarrista, ¿no? Sí, aquí están, bueno, Kurt Rosenwinkel ha colaborado ya varias veces con la orquesta de Matosinhos, tiene, que yo sepa, como mínimo 2 discos de ellos, y este es el último que vamos a escuchar, el último es muy reciente. Sí, realmente la orquesta de Matosinhos es un referente en Portugal. Realmente es la única orquesta de jazz que hay, yo creo, en la península ibérica, que es una orquesta de una big band profesional. Yo recuerdo, no sé si recuerdas, Rafa, cuando entrevistamos a Perico Sambeat, Sí. también ha sido invitado de Sí, la sí, orquesta de sí. Matosinhos Sí, verdad, sí, sí. y Perico Sambeat nos ha tocado con ellos, dijo, sí. Vamos, sí, estoy viendo la página web de la orquesta y bueno, pues Sí, Carla Bley, Didi Bridgewater, ah, Lee Konitz, Kurt sí, sí, Rosenwinkel, bueno, Mario sí, sí, Laguilla, Mark Turner, Perico Sambeat, Chris Schick, vamos, al por final, ahí ha pasado mucho sí, sí. músico grande. Larry Y Grenadier, bueno, bueno. y realmente, además, yo curiosamente estuve el año pasado, pasé una noche en Matosiño y a mí me parece un sitio de una decadencia muy atractiva, ¿no? Sí. Como pasa en Portugal muy frecuentemente. Bueno, vamos con ese gran músico que es Kurt Rosenwinkel, con la orquesta de Matosiño, dirigida por Pedro Guedes y con los arreglos de Carlos Acevedo.
cuando hemos escuchado músicos portugueses que también nos visitan aquí a Sevilla, notamos cierta influencia a veces de su propia música, ¿no? La música folclórica que es tan rica en Portugal, ¿no? La música propia de ellos. ¿Tú crees que el jazz portugués tiene alguna seña de identidad así, más o menos característica? Como puede pasar aquí con el jazz y el flamenco. Bueno, yo Miguel. creo que hay dos grupos de músicos bien definidos en Portugal. Unos son los que ya comenté antes, que estaban conectados con la música europea, con la música americana, que además hay una corriente muy importante de música improvisada, una música de vanguardia, una música a veces bastante difícil de escuchar. Y esos músicos hacen una música internacional que yo calificaría que no tiene, digamos, denominación de origen, ¿no? Una música que la Ujú. podría hacer cualquier músico del mundo. Pero hay otros músicos que sí que le imprimen un sello portugués a su música, por ejemplo, Resende, Julio Resende, del que no vamos a escuchar nada porque ya no nos cabía, que ha inventado lo que se llama el fado jazz, ¿no? Y después vamos a escuchar, eso sí, vamos a escuchar a Luis Figueiredo, que es un pianista que a mí me interesa muchísimo, que me parece un gran pianista, que sí que bebe en la fuente de la música popular portuguesa. Sí, bueno, y Andrés Rosiña, por ejemplo, que contrabajista, hace poco lo vimos en la sede de Jazz con el programa Live, que su disco se llama Raíz y era prácticamente también un guiño a la música portuguesa. En Ujú. este caso, bueno, y hablar de Raul Quiao, el primer gran músico de jazz que hubo en Portugal, así Uy, propio, Raúl, que es un que histórico. sí, 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 y que tiene un disco de fado que es impresionante, ¿eh? Ujú. Y, bueno, en este caso, Luis Figueiredo es de Coimbra y también está muy tocado con esa cercanía, ¿no? a la música Bueno, portuguesa. De hecho, en la formación está Bernardo Couto con guitarra portuguesa, Luis Figueiredo al piano y Bernardo Moreira al contrabajo.
Volvemos a Lisboa, desde Coimbra. ¿Qué nos decís de este bajista con apellido teutónico que vamos ahora a disfrutar? Pues mira, no dejamos de lado a Luis Figueiredo porque sigue tocando el piano y Luis Figueiredo hace un dúo con este bajista eh, que ahora mismo está desarrollando su trabajo y su formación y su docencia en Copenhague. Y la verdad es que tienen un par de discos muy interesantes, entre ellos dos, que es el proyecto Songbird, y han hecho un par de discos que la verdad es que son muy bonitos. Bueno, pues efectivamente este dúo que nos van a deleitar con un tema muy sugerente, el Elixir de la Eterna Juventud. Así que El, publicado en 2015 y el vamos, el contrabajista es Joao Hasselberg, ¿no? sí, Sí, con Joao. En correcto. realidad es un dúo, como ha dicho Miguel, de Luis Figueiredo al piano y Joao Hatzenberg al contrabajo. El siguiente músico que nos traes sí es conocido en Sevilla. De hecho, vino con María Joao al Festival de la Universidad hace un par de años. ¿Podéis contarnos un poquito los misterios de este gran músico? Bueno, pues yo creo que Carlos Vica es uno de los históricos de la música de jazz en Portugal. Es un músico muy activo que desarrolla fundamentalmente su labor y su música la desarrolla fundamentalmente en Europa, en Alemania. Eh, mm, Radica su producción fundamentalmente en un sello del que quiero comentar algo, que el sello se llama Clean Feed. Es un sello que está basado fundamentalmente en música improvisada, música muchas veces bastante difícil, bastante complicada. Es un sello que tiene más de 700 discos editados y fundado en 2001. Y es digamos, una de las referencias de la música de jazz en Portugal. Bueno, pues aquí vamos a oír a Carlos Pica, por cierto, con una música muy astral, me ha parecido, muy con mucho, muy, Sí, yo creo que es muy versátil, muchas veces hace música también, se acerca a los clásicos, tiene un disco en versiones de Beethoven reciente también. Es un músico sí, sí, que es tiene una verdad. formación clásica importante.
Pues muy bien, pues vamos a escucharlo con José Soares en el saxo alto, Eduardo Cardiño en el vibráfono y Gonzalo Neto en la guitarra y banjo. Y después de escuchar ese disco azul de Carlos Vica, pues vamos ahora a una de las riquezas del país hermano, ¿no? Que son las voces femeninas. Bueno, las voces femeninas a mí me han costado trabajo encontrar voces femeninas. La verdad es que no, seguramente ha sido un fallo mío que no he sabido buscar en donde debía buscar. Eh, mm, Tanto Sara Serpa como Susana Santos Silva, que son las dos, digamos,
las dos referentes del jazz de vanguardia en Portugal, del jazz femenino de vanguardia, están fuera de Portugal, viven fuera de Portugal, por lo que ponen en su web, ¿no? Pero son dos mujeres bastante activas a la hora de componer y de actuar, ¿no? Y Sara Serpa nos presenta aquí un tema reciente publicado en noviembre del 2024. A mí me ha parecido una voz muy, muy original y muy atractiva. Es verdad que normalmente, bueno, claro, el fado sin duda se lleva, la mayoría son mujeres las que cantan fado, y ahí hay bueno, mucho donde escoger en jazz, pues aparte de las que has nombrado, por supuesto María Joao, que es clásica también y Claro, muy María, original no en su hemos hablado forma de María de Joao. cantar. Pero a mí me ha parecido una voz, bueno, pues muy, Sí, sí. muy moderna, ¿no? No sé, muy, muy actual y muy, muy original. Eso Hay es. otra mujer muy interesante que tiene un disco con, bueno, de hecho trabaja con Luis Figueiredo y de hecho es uno de los fundadores de otro de los sellos de discográficos, porque fueron fundados por ellos dos, y se llama Rita María, es muy interesante también. Bueno, y además Sara Serpa aquí con el grupo que trae, pues bueno, hemos escuchado en el especial que hice en Jazz en el Camino de saxofonistas, una de las que estuvo fue Ingrid Laubrock, y bueno, y que además esa formación de piano y cello, yo creo que es Ingrid Laubrock quien la aporta, ¿no? Con lo cual suena una música muy actual, muy contemporánea y como muy, muy al norte de Portugal, ¿no? Incluso, ¿eh? Así que Bueno, vamos a escuchar. Friedlander es uno de los habituales del grupo de John Thorne. Claro. Sí, sí, por eso, bueno, la verdad es que es un tema muy, muy original, que no se encuentra fácilmente. What is this life coming from inside me? The sensations are fresh in my mind. This strength I have now is so scary. The sensations are fresh in my mind. What is this life coming from inside me? The sensations are fresh in my mind. The strength I have now is so scary. The sensations are fresh in my mind. What is this life coming from inside me? The sensations are fresh in my mind. The strength I have now is so scary. The sensations are fresh in my mind. The pain, the tears, and the courage to push, to bring life to this world I'll never forget. The pain, the tears, and the courage to push, to bring life to this world I'll never forget.
Miguel, otro de los grandes músicos de las últimas décadas en Portugal es Mario Laguinha, ¿no? El gran pianista y compositor. Sí, bueno, Mario Laguiña es una referencia del piano de jazz en Portugal, es un músico ya muy veterano que tiene una carrera amplísima, ha tocado también muchos palos de la música, desde el trío de jazz hasta la música acompañando a cantantes de fado. Aquí me centro más en la parte más jazzística, en el trío de jazz, y lo podemos escuchar en un trío en julio del 2020, digamos que en plena pandemia, en la Fundación José Saramago de Lisboa. Pues sí, vamos a oír a Mario Laguiña, que pertenece a esa generación de músicos que crecieron un poco a la sombra del Hot Club de Portugal y de las escuelas que don Luis Vilas-Boas pues puso en marcha y que todavía sobreviven. Así que un placer, Mario Laguiña. Y ya para despedirnos, pues dar las gracias al equipo técnico de Radiópolis y de la Onda Local de Andalucía por hacer posible que nos escuchéis. A los músicos, hoy portugueses, en su mayoría, por su participación en la banda sonora de nuestra vida, y a Seyas por su colaboración con nuestro programa.
Muchas gracias de Antonio Torres Olivera y de Rafael Vasco Morales, a quienes dais sentido al magazine de Jazz en el Camino, por vuestra inspiración y aliento. Y muy especialmente hoy, gracias a Miguel Solís por ayudarnos a adentrarnos con solvencia en el interesante mundo del jazz portugués que tan cerca lo tenemos. Disfrutad con nosotros del multiverso del jazz a través de Radiopolis, la onda local de Andalucía, y de nuestras redes sociales. Y el próximo lunes, Jazz en el Camino con Antonio Torres. Hasta un próximo encuentro.